y Medios al Aire es mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, promociones, posicionamiento, comercialización, diversión, habilidades. Detrás de conocer día a día la labor de nuestros invitados. Marcas y Medios al Aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de, el día a día, la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y Medios al Aire, Facebook, Marcas y Medios al Aire, o visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, buenos días, bienvenidos al programa Marcas y Medios al Aire. Mi nombre es Ariadne Salomón y me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre, saludamos a nuestro coconductor, es Fernando Sobretusa. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ari. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Marcas y Medios al Aire. Pues muy contentos, tenemos una invitada. Exacto, queremos presentar que es maravillosa. para nosotros un honor, de verdad, en lo personal, es un honor y un placer poder tener aquí al lado sentada a Ishtar Yassin. Ishtar, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme. No, es tu Gracias casa, por el Ishtar. tiempo, querida Ishtar. Antes de empezar la entrevista vamos a hablar el día de hoy de la película Dos Fridas, pero antes de hablar de Dos Fridas me encantaría que la gente que nos está viendo conozca un poco más de Ishtar. ¿Quién es Ishtar? ¿Dónde naciste? ¿Cómo creciste? ¿Tu familia? ¿Dónde viviste? ¿Qué estudiaste? Conocer un poquito más de todo acerca de Ishtar. Bueno, nací en Moscú, mis padres eran estudiantes de dirección de teatro, mi padre, y de coreografía, mi madre, y ellos se conocieron allá, se casaron en Bagdad y yo nací en Moscú. Y luego, cuando tenía pocos meses, me llevaron a Chile, donde ellos fueron a vivir. Pero 5 años después vino el golpe militar de Pinochet a Salvador Allende, el presidente electo, y tuvimos que escapar a Costa Rica, que era el país de mi abuelo. Allí crecí, estudié en una escuela de arte y luego a mis 17 años me fui a estudiar a Moscú. Allí estuve estudiando 1 año de ruso y luego entré al Instituto de Cine de Moscú, donde estudié unos 4 años, más 1 año más que me quedé trabajando allá, ya no en Moscú, sino en el Cáucaso, en Tbilisi, Georgia. Así que, bueno, he tenido una vida bastante movida, he viajado mucho, luego, bueno, estoy viviendo en México hace ya 7 años, 8 años. Hace 7 años doy clases aquí en la universidad y también ahora soy coordinadora de la carrera de cine y vine a México para hacer una película que se llama Dos Fridas. Esa es la razón que me trajo a este lindo país. Oye, Ishtar, ahorita para entrar de lleno a platicar de Dos Fridas, me encantaría saber cuál es tu pasión. O sea, sé que te encanta el cine, pero que tú me lo cuentes. ¿Cuál es tu pasión y por qué nace esa pasión? Bueno, desde muy niña me gustaba escribir guiones. También me gustaba la actuación, he actuado en muchas películas, esa fue mi primera, digamos, aproximación al cine a través de la actuación. Después también a través de la escritura, escribiendo guiones. Siempre me ha apasionado, adoro algunos cineastas de la historia del cine en Italia, en Rusia, en Japón, es decir, hay muchos cineastas que me han inspirado. También he trabajado en teatro muchos años y luego me dedico sobre todo a la escritura de guiones y a la dirección de películas. Es una inmensa pasión para mí el cine. Oye, Ishtar, es una pregunta que me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es el peor defecto que crees tú que un ser humano puede tener? ¿Qué es lo que no soportas? Creo que la mezquindad, creo que la generosidad es una gran virtud y pues algo que no soporto es justamente la gente que es mezquina, que es egoísta, que no es generosa. Creo que es una de las cualidades más importantes que puede tener un ser humano.
y también, por supuesto, la solidaridad. Y bueno, a través del cine creo que lo más apasionante también es la posibilidad de comunicar, porque yo creo que el arte es sin duda la forma más profunda de comunicación que existe, y el cine, por lo tanto, puede transmitir muchas ideas que no solamente llegan al consciente del espectador, que también llegan a su mundo inconsciente, a través de las imágenes, a través de los sonidos. Oye, querida Ishtar, vamos a entrar de lleno a hablar sobre Dos Fridas. Cuéntanos cómo nace, cómo te inspira, qué es Dos Fridas. Bueno, la película Dos Fridas, en el año 93 hice una obra de teatro en donde Frida Kahlo era uno de los personajes. Con esa obra me contrataron para venir a México a actuar a la presentación de un libro de una biógrafa de Frida Kahlo que se llama Marta Zamora, que escribió un maravilloso libro que se llama El pincel de la angustia. Y ella me invita justo al Camino Real, el Hotel Camino Real, a hacer la obra, que fue el hospital inglés donde Frida conoció a Judith Ferreto, su enfermera, en los últimos años de su vida. Entonces fue algo mágico presentar la obra ahí y descubrir a Judith, que además era costarricense y que vino en el año 48 a México cuidando a una escritora de Costa Rica que se llamaba Carmen Lira. Carmen Lira muere un año después y Judith se convierte en la enfermera de Frida Kahlo, a quien cuida en sus últimos años de vida. Cuando muere Frida, ella se convierte también en enfermera de Diego Rivera y luego se queda viviendo aquí en México. Ella, años más tarde, en el año 85, el año del terremoto, ella tiene un accidente de automóvil, la atropella un automóvil y esta biógrafa que conocí la entrevista en el hospital después del accidente y le tomó una fotografía donde está la enfermera acostada en la camilla con las manos cubiertas de anillos que le regaló Frida Kahlo. Hubo muchos elementos y signos y pistas que me llevaron a crear y a construir esta historia, que no intenta ser una reconstrucción histórica, sino más bien a partir de la memoria de la enfermera viajamos al pasado. Son los recuerdos, que también son sentimientos, los que nos llevan a revivir esos momentos que ella tuvo de vida junto a la gran pintora mexicana. Oye, Ishtar, ¿y cuál es cómo fue el reto de ser directora y actriz al mismo tiempo? ¿Cómo hiciste también para meterte en el papel de Frida Kahlo? Bueno, fue muy difícil. Por un lado, como te conté, como les conté, hice una obra de teatro donde yo actuaba a Frida Kahlo, entonces de cierta manera ya había trabajado el personaje, la conocía bastante bien, entonces lo que hice fue recurrir a esa memoria y también, claro, el hecho de ser directora de cine, debo decir, en un rodaje bastante difícil, complicado, no teníamos tanto tiempo como hubiera querido, entonces era un trabajo muy intenso, de muchas horas, pero eso me provocaba un estado anímico con una fuerza interior, una voluntad muy grande, una presencia muy fuerte. Entonces yo, claro, utilicé esas emociones, esos sentimientos que vivía como directora para interpretar a Frida Kahlo y para sentir a Frida Kahlo y sentir su fuerza interior. Y estar, para ti representar a Frida Kahlo, supongo que el sentimiento, y bueno, representar a una personalidad como Frida Kahlo, ¿qué representó en tu parte evidentemente profesional y personal? Bueno, es una historia muy larga con Frida, como te digo, porque ha vivido cerca de mí desde los 15 años. Vi una pintura de ella por primera vez, que fue El venadito herido, y desde ese día nunca más pude dejar de sentirla a mi lado, porque es una presencia, también es una inspiración para mí, es una musa, es alguien que me da fuerza también, porque
Creo que sus pinturas son obras maravillosas que expresan también esa necesidad que ella tuvo de sublimar y transformar el dolor en belleza. Entonces es una inspiración para mí como artista, ¿verdad? Poder aproximarme a ella y también a través de ella haber tenido la posibilidad de conocer este país, México, de adentrarme en su cultura. También me ha interesado mucho las fuentes de Frida Kahlo, los retablos mexicanos o exvotos, también la mitología indígena y también la época en que ella vivió. Oye, Ishtar, ¿quién protagoniza, Dos Fridas? Cuéntanos un poquito. Bueno, la protagonista de la película es María de Medeiros, es una gran actriz de Portugal. Yo tuve la oportunidad de verla en una película siendo muy joven que se llamaba Henry and June, que era sobre Henry Miller y Anais Nin, unos escritores. Ella interpretaba a Anais Nin y me impactó esa película y su actuación también. Y luego, claro, está Pulp Fiction, que es la más conocida, pero ella, bueno, también ha trabajado con más de, no sé, 100 directores. Hay muchas películas que ha realizado con grandísimos directores de la historia del cine, como Manuel de Oliveira, por ejemplo. Y cuando estuve presentando la película El Camino, que es mi primer largometraje en Sao Paulo, Brasil, en un festival de cine, llegué a un lugar donde estábamos todos los del festival tomando una copa, celebrando el festival, y estaba ella ahí, así que me acerqué y le dije que me emocionaba mucho conocerla porque la admiraba como actriz y la invité a la presentación de mi primer largometraje El Camino. Ella fue a la película y a la salida del cine salió muy emocionada, le gustó mucho la película y a partir de allí pues nos hicimos amigas y ella también me dijo que cuando tuviera un personaje para ella no dudara en proponérselo, así que llegó el momento en que pude proponerle interpretar a la enfermera de Frida Kahlo. Oye, Ishtar, cuéntanos sobre el elenco internacional de Dos Fridas. Bueno, el elenco internacional, la protagonista, como sabes, es María de Medeiros. Hay otro personaje importante que es la mujer que cuida a la enfermera, que es una costarricense que se llama Gretel Méndez. También el personaje de la Dama del Velo lo interpreta una gran actriz mexicana que se llama Diana Lane. Y hay varios personajes históricos, entre ellos Freud, Trotsky, Marx, Tina Modotti. Hay como 15 personajes históricos que aparecen en la película, que fueron interpretados por distintos actores, muy importantes todos, de distintas nacionalidades, actores rusos, franceses, mexicanos, costarricenses. Tenemos a Luis de Tavira, el gran director de teatro mexicano que interpreta a Sigmund Freud, Mauricio Jiménez, otro gran director de teatro mexicano que interpreta a Karl Marx, y debo decir que se parecen mucho los dos a los personajes. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo hiciste la selección de esos personajes? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Fue muy largo. Ajá. Porque tenía que encontrar justamente igualito, no solo a buenos actores, sino actores que se parecieran a los personajes. Así que parecen muchísimo. Y se parecen muchísimo. Hay varios actores que se parecen muchísimo. François Duren, que es un actor francés que vive aquí en México, interpretó a André Breton y así sucesivamente hay una lista larga de actores, grandes actores interpretando estos personajes históricos que reviven en la película a partir de sus sentimientos y que son parte del contexto histórico que vivió Frida Kahlo y Judith Ferreto en esa época. Oye, Ishtar, ¿esta película es producida por? Esta película es producida por mi casa productora Astarte, en coproducción con la Universidad de la Comunicación y Romanos Films. La Universidad de la Comunicación contamos con el gran apoyo de Salvador Corrales y con mi productora pues hubo muchos colaboradores también que participaron en la producción. Oye, Ishtar, cuéntanos alguna anécdota que nos puedas compartir sobre el rodaje de la película. Déjame pensar porque hay muchas anécdotas, ¿no? Bueno, en la escena final
es un baile que teníamos que filmar. Lamentablemente la planta eléctrica no funcionaba, se dañó y era una filmación nocturna. Entonces fue toda una situación porque teníamos a los 17 actores y al coreógrafo en una hacienda que se llama San Juan Bautista en Taxco, y los asistentes me dijeron que teníamos que cancelar la filmación porque no teníamos suficientes luces, y para esa escena tampoco teníamos la planta eléctrica por esa razón, pero entonces se nos ocurrió hacerla con fuego, iluminarla con fuego. Entonces en ese momento pedí a todos que por favor trajeran leña del pueblo de Taxco Viejo y se fueron a buscar la leña, pero la leña estaba húmeda. Entonces estuvimos nuevamente en otra situación sin saber qué hacer. Entonces recordé que hacía 2 días habíamos filmado una escena alrededor de una mesa y les pedí a todos que por favor cortáramos la mesa en pedacitos para poder iluminar la escena. Okay. Pero afortunadamente no fue necesario porque alguien del equipo, claro, quería la mesa, entonces esa persona se esmeró y consiguió la leña. Entonces pudimos filmar esa escena iluminada con fuego y realmente fue maravilloso. La luz, la magia que hubo con el fuego fue algo extraordinario. Entonces esto es para decir que muchas veces en las películas hay obstáculos que al final se vuelven a tu favor. Sí. Bueno, Ishtar, vámonos a un corte y regresamos para seguir platicando contigo. En la Universidad de la Comunicación creemos que hay un arma, la más poderosa de todas, que puede ayudar a nuestros alumnos a sobresalir en un mundo de constante cambio y evolución. Las ideas. Creemos en ellas como el motor que los empuja a destacarse en el mundo. Una buena idea no tiene forma definida ni temporalidad. Son ellas las que tienen el poder de trascender en el tiempo y a través de la cultura. Pero para que eso suceda, hay que creer en ellas. Y en la Universidad de la Comunicación lo hacemos. La próxima gran idea es la tuya. Únete a la comunidad de la Universidad de la Comunicación. Licenciaturas, especialidades, maestrías y diplomados. uc.edu.mx. Universidad de la Comunicación. Cree en tus ideas. Pues estamos de regreso aquí en el programa Marcas y Medios al Aire, muy a gusto, platicando con Ishtar Yassin. Ishtar nos está platicando y comentando de la película Dos Fridas. Ishtar, cuéntanos un poquito acerca de las dificultades en grabar en México. ¿Dónde se grabó Dos Fridas? Dos Fridas se grabó en Azcapotzalco, en una casa, casi todo en interiores, y en Taxco Guerrero. La última semana fue en Taxco Guerrero y también en un hospital que está en la Clínica Prensa, que está en la Colonia Guerrero, aquí en México. Esas fueron las locaciones. Okay. Pues dificultades, claro que hay. También el hecho de ser mujer, ¿sabes? Y de dirigir una producción y una dirección es difícil, hay que hacerse respetar y hay que llevar ese barco a flote. Hubo una escena también de los personajes históricos que filmamos en las grutas de Cacahuamilpa. Claro que el equipo estaba muy cansado, ya era tarde en la noche, era a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana ya entraban los turistas a las grutas, entonces a las 5 de la mañana me llama el equipo, yo tenía los 17 actores alrededor de la mesa.
me llama el equipo y me dicen que quieren parar, que ya no quieren seguir, que están muy cansados, pero yo no tenía todavía la escena completa, me faltaban varios monólogos de los personajes y todavía teníamos tiempo hasta las 7:30, que era la hora en que se abrían las grutas para los turistas. Entonces, bueno, les ofrecí por supuesto pagar horas extras, también les dije que bueno, el que quisiera irse pues que se fuera y les dije que ese rodaje solo se paraba sobre mi cadáver. Entonces, pues, no se paró. La terminé. Oye, ¿cuál es tu Entonces filmamos y terminamos la escena y a las 7 de la mañana ya estaba haciendo el último monólogo con Charlotte. Ya eran como las 7:20 y gritan, entró el primer turista. Y digo, silencio, y hacemos una última toma de Charlotte diciendo su monólogo. Termina y digo, corte, terminamos, que entre el primer turista entonces. Y así logramos hacer esta escena. Oye, Ishtari, ahorita que nos platicas esto, ¿cuál es actualmente, bueno, cuál es tu sentir al ver terminada esta película después de tanto tiempo? Estoy sumamente contenta, muy agradecida con las personas que apoyaron esta película. Pues es una satisfacción muy grande, con deseos ya de presentarla al público, de que se estrene, de que la vea la gente. Creo que la culminación de una obra es esa, es poder presentarla, pues es una inmensa satisfacción y también debo decir que el proceso de investigación, de búsqueda fue maravilloso porque me permitió adentrarme en México, en su cultura, en su historia y eso pues creo que cuando los procesos te enriquecen como ser humano es algo que vale la pena. Oye, Ishtar, ¿y dónde va a ser el estreno mundial de este largometraje? Platícanos un poquito de este festival. El estreno va a ser en el Festival Tallinn Black Nights, que es un festival internacional que se lleva a cabo en Estonia y es uno de los festivales mayores, digamos, clasificación A que hay en el mundo. Hay 14 en el mundo, 6 en Europa, así que es una gran oportunidad para nosotros poder estrenar en ese festival. Además estamos en la competencia oficial, que es la selección más importante y pues es un honor y nos causa una gigantesca emoción que llegue ese día. Va a ser el 24 de noviembre. 24 de noviembre, ya. Ya, lo tienes encima. Sí, así es. Ishtar, una pregunta. El abordar la vida de Judith, el ver la perspectiva, vamos, porque la visión de Frida Kahlo evidentemente es una de su público, ajá, otra, la de la gente que estuvo tan cerca de ella, pero en un momento muy difícil, ¿sí? Esa parte de tu película me parece algo sumamente atractivo. Esta parte, esta inspiración que nace, te hace trabajar, quiero plantear bien la pregunta, sí. ¿Te hace una sombra el hecho de trabajar sobre una figura y relatar o develar una serie de cosas no tan lindas de una figura como Frida Kahlo? Bueno, a mí lo que me motiva primero es un inmenso respeto y una inmensa admiración, al mismo tiempo la quiero ver y como ser humano, un ser humano que pues sufrió unas circunstancias de vida muy duras, muy difíciles, pero que al mismo tiempo salió adelante a través de la creación artística. Que esa es una parte que de repente perdemos de vista, sí. O sea, la parte humana, ¿no?, de un artista, sí, que evidentemente también sufre, evidentemente también se desespera, evidentemente también explota como todos, claro, y esa visión, esa perspectiva, tener esa visión de un artista que tú admiras o que has recorrido parte de su vida con ella, creo que es una perspectiva muy interesante que no debemos de perder de vista, sí, como seres humanos, sí, ni de un artista ni de nadie, ¿no? No, por supuesto, es ese nivel humano al cual hay que llevar todos los personajes y los seres humanos, y creo que Frida es un personaje muy rico, muy vasto, muy complejo también, y también me interesaba en esta película tocar esa relación entre mujeres, del cuidado entre las, claro, mujeres. Se dice que en los últimos días de Frida
entre la medicina, la frustración, el dolor. Su carácter no era de lo más lindo, ¿no? Y el convivir, o sea, el convivir de Judith con ella, a pesar de ese cariño que pudo haber tomado, yo creo que como ser humano, también desde el punto de vista de Judith, llega un momento en que te desespera, ¿no? El que explotas. Claro. No, Judith abandona a Frida en sus últimos días. Ella dice que su mamá se enferma y por eso tiene que viajar a Costa Rica, pero ella también estaba enferma porque dice la biógrafa que ella se había mimetizado con Frida, que ella ya había cruzado ese límite, entonces su vida también corría peligro y incluso Diego le pide que se vaya, pero luego Frida le escribe varias cartas pidiéndole que regrese, pero Judith, digamos, regresa y ya es tarde, ya Frida ha muerto. Entonces, quizá esa realidad, digamos, el hecho de haberse visto en esa situación de abandonar a Frida en sus últimos días, generó en ella un remordimiento que se transformó en esa necesidad de revivirla, ¿verdad? A través del hecho de que ella, Judith, se vestía como Frida, se pintaba el entrecejo como Frida, era una necesidad de evocarla. Entonces, quizá una de las razones fue porque la abandonó. Y le dolió, ¿no? El hecho de no haber estado en la muerte de Frida. Exactamente. Ella yo no sabía que no había vivido ella eso. sentía que ella podía haberla salvado. La muerte de Frida es algo muy fuerte porque Diego Rivera la deja sola, despide a todos los empleados de la casa y Frida muere sola con su perro Xoloscuintle. Judith, años más tarde, muere sola con su perro Xoloscuintle también. Entonces hay una serie de repeticiones que eso es lo que más me ha apasionado también en esta película y creo que también es una forma que ella tiene de comunicarse con Frida de alguna manera. Sí. Wow, qué interesante. Oye, Ishtar, pues te agradecemos muchísimo el tiempo. A mí me encantaría que nos comentaras qué próximos proyectos tienes. Bueno, quiero hacer muchas películas, es mi pasión. Quiero hacer una historia familiar, que estoy trabajando ahora, y también quisiera filmar en Moscú mi propia historia, porque me tocó vivir los años de la perestroika, es decir, los años de la disolución de la Unión Soviética, es decir, la caída de las ilusiones en esa época, y luego también me enamoré, tuve una hija, en fin, viví experiencias muy fuertes allá y ya escribí un guión que quiero realizar allá en Moscú, ojalá pronto, que sea mi próxima película. Ishtar, yo quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué mensaje le dejarías tú a los jóvenes cineastas que hoy con toda esa energía y con toda esa sinergia, ellos también quieren escribir algo y también quieren llevarlo a la pantalla? Y en ocasiones sí hay una cierta frustración de decir, ¿lo lograré? ¿No lo lograré? ¿Qué mensaje les darías tú? Bueno, primero elijan un buen tema, porque estos procesos son largos, entonces hay que elegir un tema que realmente sea apasionante y muy rico para poder continuar y perseverar hasta lograr la película. Eso les diría. Luego, que tengan pasión, porque la pasión es lo que mueve montañas, claro, y que nos hace seguir adelante. Pasión, voluntad, rigor también, pues, y que busquen su propia voz, es decir, su propio idioma, y que no tengan miedo a arriesgar, que arriesguen, porque creo que allí es donde uno aprende más, cuando arriesga y cuando no va a lo seguro, sino que va hacia un territorio más misterioso, más inhóspito, pero también más gratificante, ¿no? Y entonces les diría que no tengan miedo, que sean valientes, que se expresen desde lo más hondo de sí mismos, con mucha pasión y con mucho amor, que la creación artística es un acto de amor. Oye, Ishtar, pues muchísimas gracias y de verdad muchísimas felicidades y mucha suerte en tu estreno de Dos Fridas. ¿Algo que quieras agregar para terminar?
Agradecerles estar aquí. Gracias. Y ojalá pues pronto presentemos la película aquí en México. Ojalá. Va a ser muy importante para nosotros el estreno aquí en este país. Pues muchísimas gracias, Ishtar, por tu tiempo. Muchas gracias, Fer. Ishtar, te lo agradecemos muchísimo y muchísima suerte. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, para ver programas pasados pueden visitar nuestro canal de YouTube, aparecemos como Marcas y Medios al Aire, en redes sociales igual como Marcas y Medios al Aire, o visitar en la página de la Universidad de la Comunicación, que es www.uc.edu.mx. Hasta el próximo martes. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y Medios al Aire, Facebook, Marcas y Medios al Aire, o visita página de la Universidad de la Comunicación.